Tenemos hoy una crisis de la cultura en general, de la cultura política en particular y de la cultura en general. Y para el común se ha difundido mucho la idea de que la culpa de eso la tiene la escuela, ¿no? La educación está mal en Argentina. Ahora es culpa y responsabilidad de todos. La educación es demasiado importante para que quede en manos de un dirigente gremial o de un ministro de Educación. Es algo que nos abarca absolutamente a todos. Me parece que esto tiene que ver, que ha sido una lógica que han mantenido muchos gobiernos porque faltaban estos espacios de las paritarias, porque cuando los tenemos no se respeta, no dice la verdad cuando lo tiene que decir. El propio comunicador del Estado, y esto pasa en todas las gestiones, solamente habla de lo salarial. Vamos a dar este aumento, pero no habla de los presupuestos. No habla de cuánto presupuesto se destinó a infraestructura, cuáles fueron las demandas, Entonces esto termina siendo también la paritaria, una puja mediática entre un sector organizado que sale a reclamar derechos, algunos históricos, porque la verdad hay reclamos que los venimos llevando hace muchísimo tiempo, y otros que tienen que ver con la coyuntura salarial. Yo no me paro como ministro de Educación, me paro como gerente de recursos humanos. Esto de universidades por todos lados. Sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Es decir, que no van a llegar nunca los pobres a la universidad me parece tremendo. Y además de la paritaria, la otra pata del conflicto universitario es el presupuesto. Nosotros queremos el compromiso del cerdo. Que el Fondo Monetario Internacional siempre pide que el ajuste vaya sobre la educación pública. Defender la educación pública como derecho social. Comenzamos una nueva entrega de Cátedra Abierta con, algunas presencias realmente muy prestigiosas para nuestro espacio, entre ellos Margarita Esgro, quien es doctora y que además trabaja profesora de la Facultad de Ciencias Humanas, pero básicamente en la Universidad Nacional del Centro, una persona absolutamente vinculada con la educación pública, con la educación en general. Con Hugo González, quien es secretario general de SUTEBA, también otro de los dirigentes que tiene la educación argentina y particularmente en la provincia de Buenos Aires, y con Roberto Mullerón, legislador provincial, nacional, también concejal de nuestra ciudad y ex ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, entre otros cargos que ocupó el vecino, además tandilense y hombre de Guaminí, si no me equivoco, Roberto Mullerón. De Tandil, pero nativo en Guaminí. Así es la historia. Bueno, gracias por esta aceptación a la invitación. Y nos convoca a un tema absolutamente fuerte que tiene que ver con lo salarial, algo que ha atravesado, creo que nosotros cuatro, la historia misma de nuestras vidas, ¿sí? La discusión salarial, el trabajo permanente, las pujas por lo salarial. Y en ese contexto es que vamos a tratar hoy algunas cuestiones muy puntuales vinculadas con lo salarial. Una es la herramienta paritarias, que es poco también aprender cuáles son las instancias que tenemos los trabajadores para defender nuestros derechos, lograr mejoras, obviamente, y también, por supuesto, lo que tiene que ver con particularmente la paritaria docente, ¿sí? Y este fenómeno del trabajo en la provincia de Buenos Aires. Los invito a ver un informe para comenzar a conocer y tener, al menos con nuestros espectadores, la posibilidad de tener un contenido común sobre lo que conocemos o se informa sobre lo que es paritarias. Las paritarias son comisiones especiales integradas por representantes de los trabajadores y empresarios con igual número de miembros. Tienen la facultad de analizar puntos específicos de las relaciones laborales, intervenir en conflictos y modificar los convenios colectivos de trabajo. Las paritarias trabajan para generar un acuerdo entre los sindicatos y la patronal sobre diversos aspectos laborales, como la fijación del salario mínimo o las horas a trabajar por jornada. Además, pueden clasificar tareas creadas en distintas ramas de producción y servicios. Las decisiones adoptadas por las comisiones quedan incorporadas al convenio colectivo de trabajo de manera indefectible. Las paritarias pueden ser convocadas a pedido de algunas de las partes, es decir, la patronal o el sindicato, siempre a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social o por el sector económico implicado. ¿Son eso las paritarias, Roberto? Sí. Bueno es decir que también el Estado puede convocar a las paritarias, cuando el Estado entiende de que hay temas por aclararse o discutir, puede citar el propio gobierno.
Las paritarias en la Argentina tienen toda una historia, porque la legislación argentina en lo laboral es reconocida mundialmente. Así que los marcos paritarios, aunque no se llamaban así inicialmente, vienen de muy lejos. No quiero hacer demasiada historia, pero Tandil fue un ejemplo porque tuvo el trabajo de las canteras, por ejemplo, claro, terminaban haciéndose paritarias, solo que a veces venían con el marrón en el hombro y bueno, era una época de mucha explotación. Y Tandil en ese sentido es parte de la historia de cómo resolver las relaciones laborales. Hasta que después finalmente la Organización Internacional del Trabajo, a través de una resolución, convocó a todos los estados que adhieren a esta entidad internacional y recomendó los marcos paritarios para todos los países adheridos. Y así fue como Argentina adhirió también a través de una ley. Desde entonces funcionan. Y después también, ya siendo sintético y yendo más a nuestros tiempos y sobre todo a la provincia de Buenos Aires y el tema educativo, después cada provincia también adecuó a esto de crear sus propios marcos paritarios, porque el gobierno nacional, convengamos que se demoró bastante, en eso sobre todo lo que tiene que ver con los trabajadores del Estado. Si bien había un marco paritario para discutir a nivel nacional, nunca terminaba de llevar a la ley lo que se pretendía. Y yo creo que tuvo mucho que ver, en el caso de los docentes, mucho que ver lo que fue la Carpa Blanca. Creo que el primer antecedente para llegar a que hoy tengamos marcos paritarios para docentes y para otros trabajadores del Estado fue la Carpa Blanca. Nosotros en la provincia, siendo yo ministro, yo fui el que presentó el proyecto de ley, que se discutió mucho primero con los gremios, y creo que eso sirvió para empezar a regularizar una relación que venía bastante mala vida, porque antiguamente el Estado era el que ponía el salario, y había alguna discusión, pero en verdad no había ninguna legislación que admitiera el debate y la discusión. Y nosotros en ese sentido lo hicimos muy abierto. Yo debo decir que los marcos paritarios de la provincia son muy abiertos. Participan todas las asociaciones gremiales, no es como en otras provincias, acá participan todas, aún aquellas que tienen muy pocos afiliados. Fue un debate bastante duro con los gremios más importantes, porque los que tenían más afiliados pretendían ser los únicos que cerraran los marcos. Sin embargo, finalmente se admitió y buscamos una fórmula que es la de hacer valer la representación gremial en función de la cantidad de afiliados. Una historia que seguramente ustedes como dirigentes gremiales hoy, en algún momento la pudieron recoger como una herramienta muy válida y hoy tienen algunas dificultades para que puedan desarrollarse como ustedes o como fueron pensadas. Sí, la verdad yo escuchaba recién y es cierto, nosotros, la paritaria en el caso nuestro fue una pelea también, fue una necesidad, fue parte de las consignas de lucha que llevábamos adelante porque como lo planteaba mencionó recién, muy concreto, nosotros no teníamos un espacio donde realmente podernos sentar con el gobierno y que tuviese un marco formal, porque dependía de la voluntad política, de la coyuntura y de la correlación de fuerza nuestra en función de la mayor o menor conflictividad que podíamos llegar a generar o visibilización. Lo cual para una organización de trabajadores y trabajadoras y para el propio trabajador o trabajadora es un desgaste importante, ¿no? Tener que salir a pelear una convocatoria, tener que salir a pelear un espacio, salir a pelear las consignas propias o las realidades propias que tenés que afrontar. Y la verdad que cuando se logra la paritaria fue un triunfo importante y nos ordenó muchísimo. No solamente en lo salarial, sino que también en los otros aspectos que hacen a la vida cotidiana del trabajador y trabajadora docente. La paritaria es mucho más que el salario y creo que en esto nosotros en la provincia de Buenos Aires tuvimos épocas muy buenas donde pudimos avanzar muchísimo en esos espacios. Y hoy la verdad que estos espacios están absolutamente cerrados. Podemos discutir lo salarial porque es lo que el gobierno por ahí en este momento pone nada más que en debate. El resto lo tenemos que seguir peleando y esas comisiones técnicas que teníamos anteriormente no las tenemos. O cada vez que las logramos las tenemos que pelear también, ¿no? Antes era automático. Nosotros cerrábamos la paritaria o no cerrábamos la paritaria salarial y las comisiones técnicas continuaban funcionando durante todo el año. Nosotros teníamos una consigna que la paritaria era anual, porque durante todo el año estábamos funcionando en esas comisiones técnicas.
Te preguntábamos, Margarita, sobre esta categoría del trabajador público, del trabajador del Estado, que se desprende de la ratificación de Hugo y Roberto sobre que siempre estuvieron postergados en cuanto a sus derechos y regulada a través de una paritaria sus logros. Sí, un poco, yo digo desde el punto de vista de la docencia especialmente, los docentes, hubo como dos procesos. Por un lado, el proceso histórico de que el docente se formaba docente, pero no profesionalmente, sino como por pura vocación, porque le gustaban los niños o porque le gustaba cuidar niños y educarlos y formarlos como ciudadanos. Ese fue un proceso. El otro proceso me parece que fue importante, o es importante, que la docencia no estuvo nunca, o tardó mucho tiempo en estar profesionalizada, ¿no? Entonces, al ser carreras que no se diferenciaban de los bachilleres comunes, o se diferenciaban por algunas materias apenas, la profesionalización determinó que empezara a considerarse al trabajador docente como un trabajador del Estado, ¿no? Como un trabajador público. Si bien la escuela pública en la Argentina nació como escuela, la educación nació como educación pública en Argentina, ¿no? Pero ahí se mezcló mucho, creo yo, una concepción eclesial de los docentes, una concepción centrada muy sarmientinamente en la vocación y demás, y más cercanamente no, digamos, los docentes nos concebimos como trabajadores públicos, aunque siempre, digamos, es una profesión que tiene particularidades, como toda profesión, pero que esta tiene un compromiso fundamental con la vida pública, ¿no? Con la formación del ciudadano, con inclusive innovaciones que en el campo político, pedagógico, se puedan ir dando para la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces, lo público en la educación tiene un sentido particular, que es, por un lado, reproduce una cultura y al mismo tiempo la cuestiona, ¿no? Vos sabés, Margarita, que, y también te cuento Hugo y te cuento Roberto, que en este informe que vamos a ver hay parte de eso que ustedes plantean en algunas consideraciones que hacen los protagonistas de este informe, que los invitamos a compartir. Hoy los hemos convocado para hablar de las paritarias del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Se dicen muchas mentiras. Una cosa es lo que dicen los ministros ahí adentro, después hacen un acti y se lo ofrecimos y no quieren aceptar. O encima a veces dicen, no, parece que habría un acuerdo, cuando adentro fue un desacuerdo extraordinario. Hemos acordado con los gremios un aumento del 15% para el año 2018. La inflación en ese país tuvo un avance del 3,8% en febrero y acumuló un incremento del 51,3% interanual. Claro que el salario de los maestros no puede perder poder adquisitivo. No lo hizo durante toda nuestra gestión. Los docentes sintieron el ajuste en su salario desde el primer año de gestión macrista. Entre marzo de 2016 y marzo de 2017, los ingresos registraron una caída de 6,8%, que se sumó a la caída de 4,7% entre marzo del año pasado y marzo de este mismo año. Actualmente los docentes que se encuentran en los primeros años de carrera perciben un ingreso de 12.840 pesos, una cifra muy por debajo de los 20.134 pesos que están estipulados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos como un parámetro para no caer debajo de la línea de la pobreza de un hogar compuesto por 4 miembros. El gasto público, este gobierno en la provincia lo achicó el año pasado. Ahora lo quiere consolidar. Entonces ahora sí, dice, ahora sí, cláusula gatillo. Nos bajaron de la planta baja al subsuelo. Y ahora en el subsuelo dice, bueno, los vamos a mantener en el primer subsuelo, muchachos. Desde hace años, cada vez más familias eligen la escuela privada, no la pública. Y no son las familias de mayores ingresos, porque las escuelas privadas que más crecen son las de cuotas más bajas. La crisis también le pega a la educación. Según un informe de la ONG Defendamos Buenos Aires, hay 82.300 chicos que dejaron de ir a escuelas privadas este año. Estamos hablando de escuelas primarias y secundarias. Esto implica una merma de 8% en la matrícula
de colegios privados. El rasgo me parece que más elocuente que permite vislumbrar esto es el hecho de la caída en el poder de compra, ¿no? Con una inflación creciendo a una velocidad muy mayúscula en términos de los ajustes salariales, esa pérdida nominal lo que implica es capacidad de comprar menos productos. Le quitan poder adquisitivo a los docentes y por eso vamos a pelear todos juntos para que no nos quiten poder adquisitivo. Al igual que el año pasado, la comunidad educativa promete resistir los embates de la administración Macri en todos los ámbitos. Y una vez más, esa lucha contará con la solidaridad de diversos sectores del pueblo argentino. Margarita, los invito a Hugo y Roberto a reflexionar sobre el informe porque tiene varios temas, pero que todos tienen que ver con un mismo eje. No, digo yo brevemente porque me parece que acá los dos colegas tienen más formación en el tema específico de las paritarias. A mí me parece que tenemos hoy una crisis de la cultura en general, de la cultura política en particular y de la cultura en general, ¿no? Y para el común se ha difundido mucho la idea de que la culpa de eso la tiene la escuela, ¿no? Me parece, digamos, en general. Es que la escuela no enseña, es que la escuela no les lleva a los niños a leer, es que, digamos, los déficits en el campo del conocimiento. Y yo insisto siempre en una cosa, en una sociedad que que ha degradado mucho la cultura en general y la cultura política en particular, ¿no? Entonces, seguimos exigiéndole a la escuela aquello que no le exigimos ni a los medios de comunicación, ni a la familia, ni a nadie en la sociedad. Y ese me parece que es un problema que los que estamos en educación tenemos que pensar mejor, no para liberar a la escuela de esa responsabilidad, sino justamente para pensar el problema de cómo cooperativamente se pueda pensar una cultura más compleja en la Argentina. Y eso no va a depender de la escuela, va a depender de la sociedad, ¿cierto? Es decir, en una sociedad donde nadie se informa seriamente, donde todo el mundo habla de cualquier tema sin saber, ¿por qué le pedimos tanto a la escuela? ¿No? Ese me parece que es un tema. Insisto en algo y cierro con esto. Como la escuela tiene esa relación particular con lo público, la escuela es más responsable que otras instituciones, sin duda, de la cultura en general de una sociedad, pero también sufre el embate de la degradación de la cultura de esa sociedad. No, lo escuchaba Margarita, la verdad que coincido, ¿no? Es cierto, es el lugar que nos toca, el lugar que se pone a la escuela pública, y en términos de representación, ¿no? Hay que entender que la escuela es la única presencia del Estado en muchos lugares, la primera que siempre está. Pasan las políticas, pueden haber distintos modelos de gestión, diferentes concepciones inclusive de modelos del país que se quieren llevar adelante, y la escuela sigue estando en el mismo lugar. Hay una construcción muy fuerte hacia la escuela, se deposita mucho porque también nuestra historia como nación, como pueblo, se ha apostado mucho al ascenso social a través de la educación pública. Por eso también adquiere un valor importante para la comunidad. Uno escucha discursos y no hay discurso o relato que no hable de la educación y que no la ponga en valor y que no diga que es importante, todo, pero después en el momento de llevar adelante las políticas, esas políticas que se llevan adelante muchas veces, o lo que nos está pasando ahora, que van en contra de ese mismo sentido y ese mismo valor que se le pone a la educación. Yo coincido con Margarita, nosotros necesitamos un debate muy fuerte, tenemos que modificar muchas cosas en el sistema educativo, tenemos que modificar muchas cosas también en la formación docente, pero para eso necesitamos generar los espacios amplios y los espacios de debate comunitarios también. La educación la hacemos entre todos. Hay una comunidad educativa que deposita confianza en una institución del Estado, en un trabajador, en una trabajadora, que tiene inquietud en función de cómo se quiere formar en los diferentes niveles, o cómo quiere que se formen sus hijos también, o qué expectativas se tiene. Me parece que esas políticas están ausentes. No solamente ahora, creo que hemos tenido a veces los espacios y no lo hemos aprovechado, no lo hemos desarrollado como se tenían que haber desarrollado.
hablado de los congresos pedagógicos que se generan muchas veces. Digo, tenemos una cultura también en la Argentina del debate sobre la ley de 2006, ¿no? La ley de educación fue importantísimo. Claro. Fue un debate amplio y un logro muy importante, enmarcado también lo que tenía que ver con la paritaria, ¿no? Sí, yo en gran parte coincido con lo que se dice. Lo que ocurre es que también en la sociedad pareciera como que la discusión salarial de los docentes con el Estado siempre es algo sumamente conflictivo que aflige a toda la familia porque no empiezan las clases, porque después hay paro, porque a los chicos se les conculca el derecho a educarse y demás. Y esto es lo que ve la sociedad. Pero lo que es cierto, y coincido con Margarita, es que la sociedad tampoco se mete en el problema. Los medios de comunicación juegan un rol muy importante en esto y yo creo que se oculta eso. Lo único que aparece es, digamos, el desencuentro. Nunca aparece la posibilidad de que se hable en un programa seriamente sobre lo que hay que hacer con la educación. La educación está mal en Argentina. Ahora, es culpa y responsabilidad de todos. La educación es demasiado importante para que quede en manos de un dirigente gremial o de un ministro de Educación. Es algo que nos abarca absolutamente a todos. Miren, yo quiero hacer una comparación, pero quiero escaparme del tema. Yo fui educado en una escuela de campo, donde no había docentes. Las que daban clases, estoy hablando de hace muchos años, ¿no? No había docentes, eran vocacionales. Eran generalmente las hijas de los empleados de las grandes estancias que tenían cómo movilizarse, iban a dar clases al campo. Bueno, y nosotros no teníamos diferencia con otras escuelas, claro. Teníamos el mismo nivel de preparación y demás, pero era otra historia esta. Después cambió. Sí. Y hoy el docente es un trabajador más, y a partir de ahí es que exigió sus derechos y demás, porque además a la escuela se le cargó de trabajos que no eran de la escuela. Entonces los comedores y después todo lo que haya que tratar de reencauzar en la sociedad pasa primero por la escuela, que no estaría mal si además ese ámbito se lo habilitara y se lo presupuestara como corresponde, claro, para que pudiera hacerlo. Bueno, eso genera el conflicto y la sociedad asocia lo de la mala educación con el conflicto permanente. Sí. Eso es lo que ocurre. Sí. Lamentablemente digo esto. Y el Estado comete errores. Después hablaré de algunos errores que creo que comete a veces los gremios, pero el Estado comete grave error. El Estado no determina en fecha y forma, por ejemplo, cuál va a ser el presupuesto para el próximo año de la educación, de la salud y lo demás. Hoy se hacen los presupuestos nacionales y provinciales y los municipales también, sin específicamente acordar qué presupuesto va a tener cada sector. Entonces, eso tendría que ser en agosto. Claro. Ahí es cuando hay que discutir con los docentes qué es lo que queremos. Por ejemplo, llegar a un acuerdo. Bueno, inicialmente para enero vamos a tener un aumento salarial reconocido por presupuesto que será igual al aumento del costo de vida. O busquemos otro parámetro. Pero ni siquiera se pone. Entonces el docente tiene razón cuando llega enero, decir, y los dirigentes gremiales, claro, por supuesto. Dice, pero vamos a empezar las clases en marzo y todavía no sabemos ni qué partida presupuestaria tenemos para aumento salarial de este año o para el funcionamiento de las escuelas. Entonces allí se genera el primer conflicto. Por supuesto que los gremios cumplen con su rol y tienen que representar a sus afiliados, y entonces empiezan a reclamar. Entonces el Estado, que todavía no sabe bien lo que va a hacer, empieza con una negativa. Y finalmente empiezan las clases en los términos que no son los mejores. Sí. Eso es lo que asocia hoy la sociedad de esa mala educación o de esa pésima educación que tenemos con la discusión salarial. Y no entiende que también atrás de la discusión salarial hay otras cosas. Sí. No solo se discute, como dijo acá el amigo, igual yo retomo un poco las palabras, porque me parece que también hay algo que en ese marco de la discusión nosotros, claro, situamos mucho la paritaria en el tema salarial. Claro, porque estamos siempre con la soga al cuello del tema salarial. Porque aparte el salario docente debe ser el único que se discute públicamente. Claro, sí, claro. O sea, pero porque es lo más público de lo público la docencia, ¿cierto? Sí, también, pero digo, porque también ha sido una estrategia de los gobiernos, de los medios, digo, se ha visibilizado siempre mucho más, porque creo que
Pero a ver, la clave está siempre en lo mismo. la vida de las personas. Tiene que, ¿cierto? sí, pero digo, pero el médico también, digo, No. el bombero también, digo, hay muchos otros, el periodista, todos, digo, tenemos que ver con la vida de las personas, digo, pero es como que esta visibilización y esta exposición, esta vidriera que siempre tenemos los trabajadores y trabajadoras de la educación y las organizaciones, ha sido también parte de la estrategia de confrontación. Porque realmente cuando nosotros salimos, cuando se habla de nuestro tema, se emite una opinión o se tira la pelota como diciendo, bueno, ¿qué se opina? Si se está a favor o en contra del paro. Digo, son herramientas, nadie dice si está a favor o en contra del paro de un trabajador que le cerraron una fábrica, que está en una situación de conflicto. Ahora, cuando nosotros llevamos adelante una medida de fuerza, siempre somos objeto de debate o de cuestionamiento. Digo, me parece que esto tiene que ver, que ha sido una lógica que han mantenido muchos gobiernos. ¿Por qué? Porque faltaban estos espacios de las paritarias, porque cuando los tenemos no se respetan, porque no se visibiliza realmente y el Estado no da el discurso que, o sea, no dice la verdad cuando lo tiene que decir. Porque no plantea las necesidades concretas que tiene, bien lo que se discute concretamente, porque el propio comunicador del Estado, y esto pasaba en todas las gestiones, solamente habla de lo salarial. Vamos a dar este aumento, pero no habla de los presupuestos. No habla de cuánto presupuesto se destinó a infraestructura, cuáles fueron las demandas. Digo. Entonces esto termina siendo también la paritaria, una puja mediática entre un sector organizado que sale a reclamar derechos, algunos históricos, porque la verdad hay reclamos que los venimos llevando hace muchísimo tiempo, y otros que tienen que ver con la coyuntura salarial. Bueno, porque además los docentes son la masa de trabajadores más importante de la provincia de Buenos Aires. Claro, claro. El resto de los empleados públicos espera que culmine la paritaria docente para ir con su reclamo. Claro. O hace el reclamo, pero está a la espera antes de firmar a ver qué le van a dar a los docentes. ¿Y por qué? Pero ese lugar nos pusieron. A ese lugar nos pusieron a los docentes. No, bueno, pero creo que cada gestión nos puso en ese lugar. Pero además porque creo que la gestión puede convocar a todos los actores que tiene que convocar y decirle, bueno, ¿qué discutimos con vos? ¿Qué discutimos con vos? Pero no tiene que esperar a arreglar con nosotros para discutir. Bueno, es cierto eso, pero los compañeros gremiales de las otras áreas de la administración pública no van a cerrar una paritaria si primero no cerraron los docentes. Por una razón lógica, la masa salarial mayor está ahí y quieren ver qué es lo que queda del presupuesto y ellos no quieren ser menos después. Porque después que arreglás con los docentes, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, tenés que arreglar con 17 agrupaciones gremiales de la parte administrativa, pero además después tenés que arreglar con policía, además tenés que arreglar con servicio penitenciario. Mire, yo tuve varios años en eso. Estábamos discutiendo con los docentes y junto con ellos con los 14 guincheros que tiene San Nicolás, que son empleados de la provincia, o 50 trabajadores ferroviarios de Ferrobaires en la provincia de Buenos Aires. Entonces, claro, 50 trabajadores no van a conseguir un aumento salarial de la calidad que puede conseguir el docente. Y además porque al docente, más allá de lo que se lo critica, de alguna manera el resto de los trabajadores lo respeta como trabajador y sabe que tiene la posibilidad tal vez de una discusión mejor que la que puede tener él. Y esto se ha instalado así. Y yo creo que es cierto que desde los gobiernos tampoco se hace un esfuerzo por corregir. Por eso dije, si el esfuerzo se hiciera antes y se determinara cuáles son las pautas presupuestarias, estaría mucho más claro. Existiría igual el reclamo, el debate y lo demás, pero ya arrancaríamos de una base que serviría para todos, que nos facilitaría la discusión. Sí. Nos quedan 2 minutos. No, solo una cosita quería decir, que hizo muy bien Roberto en traer a colación el ejemplo de la carpa blanca. Yo a eso me refiero, ¿cierto? Que la educación es lo más público de lo público porque atraviesa la vida de todas las familias. Y de una manera u otra, todos hemos ido a la escuela, ¿no? Entonces, todos tenemos con la escuela una relación de amor o de odio o de indiferencia, pero a todos nos es muy significativo el tema educacional, que no es el tema bancario, por ejemplo. El tema de las grandes o los grandes logros de la escuela privada a partir de los conflictos de la escuela pública. Comparten, en realidad la pregunta es, ¿comparten? ¿Es efectivamente así? ¿Es una de los atajos más que se toman muchas veces para desacreditar la lucha? Sí, hoy está haciendo lo que se pone para confrontar, para llevarnos a la confrontación y parte de la amedrentación que estamos sufriendo también. Es decir, fíjate lo que haces porque te quedas sin trabajo. Básicamente el gobierno te quiere decir cuando Vidal plantea esto de traspaso, que es mentira, está planteado en el informe, es mentira, te lo plantean desde ahí. Digo,
la verdad que también nosotros en el mundo educación convivimos. Dentro del frente, no sé, doy el caso del Frente Unidad Docente Bonaerense, estamos en los sindicatos del sector público y del sector privado, digo, convivimos. Ese trabajador y trabajadora que trabaja en la escuela pública también trabaja en la escuela privada, digo. Es más de parte de lo que planteaba Margarita con respecto a cómo se siente la educación y que tiene que ver con lo que planteábamos al principio. ¿En qué lugar han puesto los gobiernos la discusión nuestra? Porque, yo reitero, el error más grande que puede cometer un gobierno es tratar de legitimar la educación pública para no dar respuesta a una cuestión salarial o a una cuestión presupuestaria. Y eso ahí se genera más daño de esa manera que con los paros que hacemos nosotros. Bueno, nos tenemos que ir, lamentablemente. Me encantaría poder seguir con esta charla que, cuento en infidencia, Roberto dijo media hora, va a ser un tema para un poco más. Y lo vamos a tratar porque claramente también ustedes hablaban de los medios de comunicación, de cómo se comunica, de cómo no se trata cuando dice tratarse de un tema, tratándolo de las formas que lo tratamos los medios. Realmente hay responsabilidades también de los medios de comunicación y sobre todo no dar un espacio para que podamos saber un poco más de cómo pararnos frente a un tema que nos atraviesa a todos. Roberto, Hugo, Margarita, muchísimas gracias. Gracias. Nos encontramos la próxima semana. Yo no me paro como ministro de Educación, me paro como gerente de recursos humanos. Esto de universidades por todos lados. Sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Decir que no van a llegar nunca los pobres a la universidad me parece tremendo. Y además de la paritaria, la otra pata del conflicto universitario es el presupuesto. Nosotros queremos el compromiso externo. Que el Fondo Monetario Internacional siempre pide que el ajuste vaya sobre la educación pública. Defender la educación pública como derecho social.